hermanas y hermanos, presentes y televidentes. A todos Dios nos dio cualidades y aptitudes. Son dones de todo tipo para que construyamos el reino de Dios en beneficio de toda la humanidad. Es un llamado a nuestra conciencia personal y comunitaria acerca del uso de los bienes que nos fueron confiados. Descubramos hoy dónde está nuestro aporte creativo para que, puesto al servicio, colaboremos en la construcción del reino. Iniciamos ahora esta celebración y de pie recibamos al Padre Luis Olmo de la parroquia Santa Clara en Villa Fontana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con nuestro espíritu. Este tipo de canciones nos hace un poco bailar. Y me trae recuerdo de cuando vamos en peregrinación a otras tierras, por allá por Jerusalén, Tierra Santa o otros lugares, que celebramos la misa y la celebramos con música nuestra. La gente rápido se nos acerca y hasta pregunta si somos de otros movimientos que ellos conocen. Y no, esta es la música nuestra en Puerto Rico, que así nosotros alabamos y cantamos al Señor. Así que es la música de siempre, no de un grupo particular, sino de todos. Así que con ese entusiasmo y alegría de que ya estamos en la última semana prácticamente, bueno, la última sería la próxima, que se inaugura con el Domingo de Cristo Rey, pero estamos ya en los finales casi de Año Viejo para nosotros, Año Viejo litúrgico, del año litúrgico, semana número 33. Bueno, pues es bueno entonces en este tiempo, vamos a decir, rendir cuentas con el Señor, cómo hemos vivido a lo largo de todo este año, ese mensaje que se nos va dando en las lecturas que vamos haciendo en este ciclo C, en este caso, del año litúrgico. Presentémonos ante Dios con nuestros errores, con nuestros pecados, pero también con nuestra confianza de que seremos perdonados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Señor y Dios nuestro, concédenos vivir siempre con alegría bajo tu mirada, ya que la felicidad plena y duradera consiste en servirte a ti, fuente y origen de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios es el centro. La creación entera es el entorno de su estrado. Todos los números simbólicos de seres que rodean el trono significan la voz de toda la creación. El mundo entero debe vivir para hacer gloria y alabanza del Creador. Escuchemos. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, oí como la voz del cielo que había escuchado antes, se puso a hablarme de nuevo, diciendo: Ve a coger el librito abierto de la mano del ángel que está de pie sobre el mar y la tierra. Me acerqué al ángel y le dije: Dame el librito. Él me contestó: Cógelo y cómetelo. Al paladar será dulce como la miel, pero en el estómago sentirás ardor. Cogí el librito de mano del ángel y me lo comí. En la boca sabía dulce como la miel, pero cuando me lo tragué, sentí ardor en el estómago. Entonces me dijeron: Tienes que profetizar todavía contra muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. Tus preceptos son mi delicia, tus decretos son mis consejeros. Más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Qué dulce el paladar tu promesa, más que miel en la boca. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Abro la boca y respiro, ansiando tus mandamientos. El gesto de Jesús de expulsar a los mercadores del templo significa un intento de purificarlo de actividades ilícitas. Quiere que el templo recupere la dignidad y siga siendo un lugar de oración. Antes de proclamar el Evangelio, cantemos el Aleluya.
Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los notables del pueblo intentaban quitarlo de en medio, pero se dieron cuenta de que no podían hacer nada, porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en la iglesia estamos, en algunos lugares se celebra con un poco más de solemnidad o de fiesta la dedicación de basílicas como San Pedro y San Pablo. Hace poco celebraba también la iglesia la dedicación de la Basílica de Letrán. Y de alguna forma, no porque sea hoy, sino que coincide un poco este tema del Evangelio que nos presenta el templo y los mercaderes del templo. Todo este acto por parte de Jesús que extraña dentro del Evangelio, puesto que a Jesús le vemos como alguien manso, se le reconoce por su mansedumbre, y aquí en cambio se le ve airado. Y como dice también en algunos de los textos del Evangelio, llevado por el celo de la casa de Dios. El celo de la casa de Dios me devora, como decía el Salmo. Y es que este hecho de la expulsión de los mercaderes del templo ha sido escrito por los evangelistas, al menos los tres sinópticos, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas. Parece ser que fue un hecho real, que fue interpretado por las primeras generaciones, es decir, por estos primeros evangelistas, cada uno de diferente manera, con mensajes un tanto diferentes. Recuerden que posiblemente la razón de la muerte de Jesús, de por qué lo mataron, tenía que ver mucho con sus palabras. Destruyan este templo, decía Jesús, que no se refería, como nos dirá el evangelista, al templo grande, grandioso, sino a su propio cuerpo. Pero lo malentendieron o utilizaron aquellas palabras de Jesús para entonces comenzar todo un proceso para asesinarlo. Veamos un poco cada evangelista qué dice acerca de la expulsión de los mercaderes del templo. El primero que escribe sabemos que es Marcos. Marcos es el más antiguo de los tres evangelistas, el primero que escribe. Para Marcos, la expulsión de los mercaderes del templo tiene que ver mucho con el hecho de que el atrio, que llamaban atrio de los gentiles, era el lugar donde se desarrollaba ese comercio de las aves, de los pichones, donde se intercambiaban monedas. Todo esto era necesario para el culto del templo.
Recuerdan que en aquella época se llevaban diferentes animales para el sacrificio en el templo, era la manera como se rendía el culto. Pero también recordamos que era difícil porque no se podía llevar cualquier animal. Habían que llevar animales con ciertas especificaciones que la ley señalaba. Por otro lado, la moneda que se pagaba no podía ser la moneda romana porque era moneda pagana, era moneda impura. El templo tenía su propio sistema de monedas. Por lo tanto, había la necesidad de cambiar las monedas romanas por monedas, vamos a decir, puras. Entonces existían los intercambistas de monedas. Todo esto para el culto del templo. Todo esto se veía normal, no era nada del otro mundo. De hecho, solamente en este evento es cuando conocemos un poco la actitud de Jesús frente a toda a este sistema monetario y del culto del templo, esta unión de lo comercial con lo religioso, y es cuando conocemos entonces su interpretación. Pero según San Marcos, esto se realizaba en el atrio de los gentiles. ¿Y qué pasa? Que en el atrio de los judíos esto no sucedía. Simplemente era un sitio sagrado donde no se podía realizar ninguna clase de intercambio monetario ni comercial. Ahora sí, en el de los paganos sí. Porque como esos ya son paganos, ya ellos son impuros, pues ahí se puede realizar. Entonces, según algunos intérpretes, lo que quiere Marcos señalar es que también el atrio de los gentiles es puro. ¿Por qué? Porque la religión no es solamente para unos y para otros no. Todos somos ante Dios iguales. De tal manera que lo que quiere Jesús es hacer ver que si es impuro en el atrio de los judíos, también sería impuro en el atrio de los gentiles, porque también ese es un lugar sagrado en el templo. Bueno, esa es una interpretación. Pero luego también escribe Mateo. Mateo tiene otra visión distinta. En la época de Jesús había una gran tristeza que todavía permeaba desde el siglo anterior. Más o menos en el año 164, Antíoco IV Epifanes, que ya hemos hablado un poco de este señor, que era rey entonces, había permitido el culto de Zeus en el templo de Yahvé. La Biblia le llama la abominación. Es decir, había permitido la entrada del culto pagano, porque Antíoco IV era Seleucida, y los Seleucidas eran como descendientes de Seleuco, que a su vez era descendiente de Alejandro Magno. Querían helenizar Judea, como se le llamaba entonces. Entonces estaban metiendo todos los helenismos, todo lo griego, los cultos, las tradiciones dentro del pueblo judío. Y siempre había un grupo que estaba en contra de todo eso. Pero la abominación más grande fue ir cambiando el culto de Yahvé a un culto como a Zeus. Zeus, que es el dios más grande del Olimpo. Y esto se sintió como una gran ofensa y se pensaba que en algún momento un profeta grande vendría a purificar ese templo que ya había sido impuro por la razón que hemos dado. Cuando Jesús realiza este acto, pues Mateo nos lo presenta como que se está cumpliendo. Jesús viene a purificar el templo. Por eso luego existen otros temas, después de la purificación del templo, como le llama, que vienen niños lisiados, vienen al templo, que antes no lo podían hacer. Bueno, así que para Mateo, este hecho de la expulsión de los mercaderes del templo era la purificación por parte de Jesús del templo, que había sido antes violentado con la entrada de un culto griego. Lucas, es el que le hemos leído hoy, es el más breve. Para Lucas es mucho más conciso
Simplemente lo que ha sucedido es que Jesús viene a expulsar el templo porque lo va a utilizar, y de hecho es así, como un lugar donde luego él va a predicar. Y sabemos, según algunos textos de Lucas, que Jesús solía predicar en el templo. Aquí mismo lo dice, todos los días enseñaba en el templo. Por lo tanto, la intención de Lucas es presentarnos como para Jesús el templo es un lugar también donde él puede llevar su buena nueva, su mensaje. Y esto provocaba continuamente a los sacerdotes del templo, lo que provocó también que luego buscaran a Jesús para matarle. Como ven, un evento que parece ser un tanto llamativo porque no es conforme a lo que tenemos como idea de lo que es Jesús, parece ser que fue muy cierto. Parece ser que también no fue tan grande, tan extraordinario como a veces se presenta, porque incluso si hubiera sido más grande de lo que pensamos, hasta hubieran intervenido los guardias los guardias romanos que estaban en la Torre Antonia, que era la torre donde se vigilaba también el templo, y como cada rato había tumultos y habían protestas contra el imperio romano, pues siempre había que estar pendiente de que no sucediera nada. Aquí no se ve ninguna intervención por parte de los romanos, así que parece ser que la cosa fue un poco más breve, más pequeña de lo que pensamos. Lo que sí es importante es que el hecho va a provocar entonces la causa por la que matan a Jesús. También se hacen estudios de por qué murió Jesús, pero posiblemente es este evento lo que provoca la ira de los sacerdotes. El templo era la institución más importante junto con la ley para los judíos. Era el lugar donde ofrecían sus cultos. De todo Israel venían en peregrinaciones a Jerusalén. Ese templo, que por cierto había sido construido por Herodes, casi nada más y nada menos, era el lugar sagrado de los judíos. Aunque sabemos también por la historia que existían otros templos a Yahvé. Recuerdan que en un momento dado, cuando Jesús está en un pozo junto a una samaritana, la samaritana le dice, pero es que nosotros los samaritanos rendimos culto a Yahvé en otro lugar, y ese es el templo de Garizim, un templo que queda entonces cerca de Samaria, en las montañas de Samaria. Y también, un poco hurgando en la historia, sabemos que existían otros templos, como por ejemplo en la isla de Elefantina, allá en Egipto, había un templo dedicado a Yahvé, y que allí había judíos que habían también salido de Israel, de la tierra palestina, habían llegado hasta Elefantina y a todo Egipto, y allí ellos establecieron también un culto a Yahvé, con algunos rasgos muy parecidos a los de Jerusalén, a los de Garizim, que enfatizaban mucho el templo y la ley, sobre todo la ley. Encontramos un judaísmo bastante diferente a lo que siempre pues, hemos pensado y de lo que la Biblia nos habla. La historia nos habla un poco más, la cosa es más complicada, pero de que había esa idea del templo como un lugar fuertemente señalado, muy cercano al patriotismo judío, y que muchos veían en el templo como el criterio para saber si venían o no venían los finales de los tiempos, pues eso es muy cierto. Una de las señales de que sería ya el fin de los tiempos sería la destrucción del templo. Pero como ya hemos dicho anteriormente, este templo fue destruido en otras ocasiones. En 587 a.C., cuando Babilonia ataca y destruye Jerusalén, pues el templo también se destruye. Eso no fue el fin del mundo. Fueron expulsados muchos israelitas a Babilonia, pero luego regresaron y renovaron el culto.
Los judíos habían vivido mucho el sufrimiento por la destrucción de su propio templo. Otra cosa que también que tenemos que tener en cuenta, que cuando Mateo y Lucas sobre todo escriben después del año 70, y en el año 70 se destruyó el templo. Así que la interpretación que hacemos un poquito de estos textos pues ya vienen posteriores y vienen un poco después de haber sucedido eventos como la destrucción misma del templo. Yo no sé si me estoy enredando en muchas cosas, pero son datos interesantes. Hoy la iglesia también celebra pues este tipo de culto al templo, es decir, el templo como lugar donde nos reunimos como asamblea cristiana y como asamblea que quiere alabar al Señor. Pero Jesús dejó muy claro, y esto fue un problema para los judíos, la destrucción del templo. Tanto fue el problema que tuvieron que renovar el judaísmo, la fe, su religión, en otro lugar que se llamaba Jamnia, muy cerca precisamente de Samaria. Y entonces el judaísmo que surge después de la destrucción del templo es un judaísmo farisaico, es decir, porque eran fariseos los que entonces renovaron el culto a Yahvé, el judaísmo. Por eso es que también encontramos problemas cuando empiezan a ver cuáles son los libros inspirados. Quienes tienen el mando, la autoridad, son fariseos, que son muy fuertes en sus tradiciones y por eso no aceptaron algunos libros que habían sido escritos fuera de Israel o en griego. Otro lío que me estoy metiendo más, pero lo interesante es, y a lo que iba, que los primeros cristianos no tuvieron mucha dificultad con esto de la destrucción del templo. ¿Por qué? Porque habían entendido precisamente que Jesús está diciendo, yo soy el nuevo templo. Yo soy el nuevo templo. Yo soy la verdadera institución, digámoslo así, donde el culto se ha de dar. Es decir, por eso dice, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Al tercer día resucitó. De tal manera que los cristianos fueron entendiendo que el lugar era lo menos importante, que cada uno de nosotros somos piedras vivas de esta construcción que es la iglesia. Vamos a leer luego a San Pablo, que nos habla preciosamente de esta imagen del templo o de la iglesia, ya no como un edificio de piedra, sino como el edificio que está construido por piedras vivas, que somos cada uno de nosotros. La nueva fe cristiana incluso no tenían templos donde celebrar. Celebraban en las basílicas, es decir, en las casas de los grandes, de los ricos, de los cristianos que eran ricos. Hasta más adelante, cuando se va instituyendo otra vez toda la importancia que se le da al templo. Así que del templo podríamos estar hablando mucho, y hay muchas cosas más. Si yo he tirado ahí para allá y para acá, es para que nos demos cuenta de cuán complicado puede ser el tema del templo, que a su vez, como vuelvo e insisto, resultaba ser un tema importante en cuanto a la causa de la muerte de Jesús. Amén. Amén. Y nos ponemos todos de pie. Así como un edificio debe ser bien ensamblado, fuertemente unida a sus partes, así también la iglesia debe ser unida en todas sus partes, que somos cada uno de nosotros. Y una de las formas como podemos unir este templo que es la iglesia es la oración.
cuando oramos, no solamente oramos por nuestras necesidades, sino por las de todas las otras piedras que construyen este edificio que es la iglesia. Por eso ahora nuestra oración de los fieles. Por la iglesia, para que Jesucristo, que entregó su vida por ella, haga que cada uno de sus miembros seamos testigos creíbles de su reino y signos cercanos de su amor a todos los hombres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que gobiernan nuestra sociedad, para que crean estructuras que promuevan la solidaridad, el respeto y la sana convivencia, y así, entre todos, podamos construir la civilización del amor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que huyen de su patria a causa de trabajo, de la guerra, para que experimenten la compasión de Dios y en Él encuentren su refugio y esperanza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para los que celebramos la Eucaristía, centro de toda vida cristiana, para que seamos hombres y mujeres de oración, adoradores de Dios en espíritu y en verdad, y servidores de nuestros hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes, diáconos y religiosos y religiosas, Inorqui Colón González, Terry Carmona, esposos Sánchez, familia Carmona Colón, Daina Feliciano, familia Maldonado Torres, familia Mercado Serrano, familia Rivera Cartagena, María Morales, Tita, familia Pagán Soto, Aida L. Rodríguez Gutiérrez, Lidia Rosario, Gloria y Rafael Avilés, Vidalina y Marcos Saldaña, Elisa Ortiz, Minerva Blanco, enfermos de la parroquia Guadalupe, Carlos Abreu, Fran Zapata, José Juan Álvarez y Fini Torres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Rosa y Esteban Rivera, Lilian Martínez, Zoilita Rivera, difuntos de la familia Olmo, difuntos de la familia Orange, Rafi Torres, Jerry Galindo, Antonio Resto, Eddie Torres, Félix Javier Rodríguez Franco, Federico Carbonell Irizarry, Javier Sánchez Torre, Josué Collazo Cruz, difuntos de la familia Maldonado Torre y Héctor Tirado, William Vargas, almas del purgatorio, Francisco Torres Correa, difuntos de la familia Collazo del Valle, y Roberto B. Sánchez y compañía, roguemos al Señor. Y en acción de gracias por el cumpleaños de María Luisa Lara Vázquez y por favores recibidos, y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por ahí hay una oleada de catarros y catarros, mucha gente con catarro, algunos otros también con el COVID y la influenza. A pesar de que nos hemos vacunado, pues siempre esto nos cae, aunque quizás con más leve la cosa. Pero pedimos por todos los que están enfermitos, sobre todo por nuestra hermana Fini, y también para que se cuiden, ¿verdad? Para que se cuiden, porque en estos días es un poco peligroso enfermarnos. En mi casa también, mi papá, mi mamá están enfermos, todo el mundo con catarro, así que a cuidarse. Atiende, Señor, las súplicas de tu pueblo para que obtenga por tu misericordia lo que no se atreve a pedir por sus propios méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Confío en encontrar la fe.
mayor el lujo. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en sus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que esta ofrenda sea agradable a tus ojos, nos otorgue la gracia de servirte con amor y nos obtenga los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz. Tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo Padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. En la etapa final de la historia, enviaste a tu propio Hijo como huésped y peregrino en medio nuestro, para redimirnos del pecado y de la muerte, y derramaste el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de sus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Unidos en el amor de Cristo por el Espíritu Santo que hemos recibido, dirijámonos al Padre con la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a darnos fraternalmente un saludo de paz.
Este es Jesús, Él es nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Muchas razones para vivir, muchas razones para morir, muchas razones para dar amor. No siempre se saben los porqués, la vida pasa con rapidez. Cada momento yo aprovecharé para darle mis canciones, ofrecer mis oraciones, entregar mi vida entera a que todo me da. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. En una búsqueda sin cesar, yo no me canso de preguntar sobre el porqué de mis canciones para Dios. Pues Él conoce mi corazón, existe solo una razón: agradecerle toda su bondad. Le daré de mis canciones y también mis ilusiones. Es la forma en que puedo expresarle mi amor. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Jesucristo es el motivo de mi canción.
Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta. Esperanza cierta. Caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor. Para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oremos. Después de haber recibido los dones pascuales, te pedimos humildemente, Señor, que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memoria, aumente la caridad en todos nosotros, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Agradecemos a nuestros hermanos de Junte para Yahvé que han estado con nosotros hoy, nuestra hermana Iris, que ha estado en la coordinación, a nuestro hermano Irving allá en el control, a nuestro monaguillo de lujo que también ha venido a estar con nosotros y también a nuestros hermanos aquí presentes. Así que a ustedes también que nos sintonizan. Sintonicen, recuerden, con el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.